Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperamos que estén muy bien todos en casa. Bienvenidos a este programa de Conversando con. Por supuesto, este es un programa del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Y bueno, como muchos ya lo saben, estamos dedicando estos conversatorios durante el mes de septiembre a los proyectos musicales que se han desarrollado aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el estado de Veracruz en general. Y hoy estamos muy contentos porque nos acompaña realmente una de las propuestas más interesantes que en lo personal yo he encontrado por ahí y un buen amigo, un buen colega. Se encuentra con nosotros Ik Balam, a quien yo le doy la bienvenida. Ik, espero que estés muy bien. Un saludo hasta donde estás. Sí, igualmente, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar platicando aquí con todos ustedes. Claro que sí, y bueno, sabemos que estás presentando este último disco que has sacado, Erosión de la Memoria, y a mí me gusta mucho, bueno, el disco en general, pero particularmente este título, ¿no? Evoca muchas cosas, Erosión de la Memoria. Eh, Antes de abrir y antes de platicar de todo tu trabajo y tu trayectoria y todo lo que están haciendo con lo que estás haciendo con tu trío, me gustaría preguntarte cómo surge este título y este álbum, ¿no? ¿Por qué Erosión de la Memoria? Sí, el título, pues, refleja algo que yo ya estaba meditando durante, pues, un largo rato, durante mi estancia en el Centro de Estudios de Jazz y luego mi graduación y estar ya tocando y estar activo en la escena. Y era que, como yo toco un instrumento de Veracruz, el requinto jarocho, pero lo uso para tocar jazz o música cubana o venezolana, lo que me guste, o sea, no solamente son jarocho, eh, y es con el instrumento que usé para estudiar en el Centro de Estudios de Jazz la carrera. eh, pues ahí me di cuenta durante los años que estuve ahí de esta pérdida de conocimiento sobre lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, yo desde los 12 años ya toco son jarocho, ahorita tengo 25, empecé con la jarana y luego con el requinto, entonces yo desde pequeño, incluso escuchando los discos en la casa, pues me di cuenta de la riqueza que hay aquí, pero ahí en Yasub y están más inmerso en la escena, me di cuenta que mis colegas o en general, pues aspiraban mucho a las expresiones culturales de fuera, de México, pero descuidaban o casi denostaban lo de aquí, ¿no? Y, por ejemplo, yo les decía, cuando estaban más chavitos, les decía, no, es que las raíces son importantes, también esto es válido, o sea, esto es muy, muy bueno, ¿no? De aquí salen muchas cosas. Y me minimizaban el comentario, ¿no? Ok. Pero luego llegaba en los festivales de Yasur y pues venía Kenny Barro, no de Kikoski, o Gary Bartz o Giovanni Hidalgo, y ellos los que le decían era justamente lo de las raíces, ¿no? Y entonces, pues sí, a lo largo de esos como, cuando me tocó, como 8 años, ya vieron que efectivamente las raíces son importantes, ¿no? O sea, porque decían, no, está padre que puedan tocar esto, ¿no? Jazz de Nueva York, pero ¿qué onda? A ver, ¿cuál es un ritmo de aquí? ¿No? A ver, para improvisar, a ver, ¿con qué ritmo de aquí pueden improvisar? Claro. Y silencio en el auditorio, ¿no? Salvo algún estudioso por ahí que estuviera clavado, algún percusionista o algo, ¿no? Entonces, para mí particularmente con el disco eso es erosión de la memoria, ¿no? O sea, de que se olvidaba eh, el rol de nuestra cultura y lo que puede darnos nuestras raíces, ¿no? Y ya eso se puede, como dices, evoca muchas cosas y se puede traspasar a muchos ámbitos, ¿no? O sea, se puede, por ejemplo, con nosotros que tenemos una gastronomía muy rica, pues se olvida eso justamente, ¿no? Y se denostan cierto tipo de plantas, cierto tipo de cultivos, cierto tipo de maneras de cocinar, ¿no? Y, y se pueden hacer muchos más paralelismos, ¿no? Claro. Pero ese es en concreto, ¿no? O sea, el de no olvidarse
de lo que tenemos aquí y que puede servir para una expresión artística en este caso, ¿no? Y musical ya más específica. Claro que sí, de hecho son palabras muy precisas, ¿no? Porque también el término de la erosión, la palabra de la erosión habla, alude o remite a la raíz, a la tierra, ¿no? Me parece un título muy acertado y que describe perfectamente los sonidos de este disco tan versátil, tan nuevo, ¿no? Que suena a veces y de verdad, felicitar ahí a tu trío, ¿no? Por todo el trabajo que han realizado. Y bueno, algo que era evidente, yo quería preguntarte, o quiero preguntarte, ¿cómo llega la tradición a ti? ¿Cómo empiezas en el son? Tú, antes de estar en la escuela de jazz, ya traías una formación como músico tradicional. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo empezaste a tocar el son jarocho en este caso? Como les comentaba un poquito antes, aunque yo no nací técnicamente en una zona que le dirían como de la mera mata del son o de familia de músicos, ¿sí? A mis papás les encanta la música, entonces desde la panza de mi mamá yo he estado oyendo diferentes tipos de música, ¿no? Y entre ellos fue el son jarocho. Había discos de Los Utrera, de Mono Blanco, de los encuentros de Tlacotalpan, grabaciones de campo. Entonces yo de pequeño fui absorbiendo sin saberlo, hacía conciencia, los sonidos de don Andrés Vega, de don Esteban Utrera, de Tacho, de los pájaros del alba, de los de Yacatecutli, y pues fueron entrando así en mí, y a la par también la música de Bach, de Charlie Parker. Yo me acuerdo de ir caminando para irme a jugar o algo y estaba un disco de Charlie Parker y me detenía, así tantito me cautivaba así, y eso no se me llamaba la atención, y ya lo escuchaba y luego ya me seguía, ¿no? Entonces esos sonidos de alguna manera siempre han estado ahí en la casa. Y ya de más grande, en la secundaria en la que estuve, había un taller hay un taller de son jarocho que en ese entonces lo daba Laura Rebolloso, pero a mí ya me tocó el último año de ella ahí. Y después estuve más tiempo en ese taller con Tacho Utrera justamente, y cuando no podía él ir, iba Saúl y Osael Bernal, ¿no? Que son así tremendos músicos también. Claro, claro. No, hombre, pues qué suerte, y ¿no? de ellos aprendí más el son, ¿no? Sí. Sí. De hecho, Tacho ya creo que ya no está ahí en ese taller, ya más bien creo que está Sael entonces van de un lado a otro y tienen otras ocupaciones. Entonces, ahí me acerqué a la jarana y le puse ya más atención a los instrumentos del son, y me di cuenta que el instrumento que más me llamaba la atención en realidad era el requinto. Y entonces, al año de estar tocando jarana, ya pues mis papás me compraron un requinto de un laudero que vivía en ese entonces en Jico, de Román Méndez, que estuvo también en Macuiles y en un buen de grupos. Sí. Y ahorita ya está en Polonia, pero él me hizo mi primer requinto y él me dio también mis primeras clases. Y entonces ahí ya empecé a estudiar, ya a tocar más, ¿no? El requinto fue ya cuando me lo puse y cuando lo toqué todo, ya se sintió mucho más a gusto que todos los otros instrumentos que había tenido acceso de pequeño, ¿no? En la primaria a veces te enseñan cosas de flauta muy básica o de guitarra o cierto tipo de percusiones, o cuando iba a casa de mis amigos, que coincidentemente muchos de sus papás son músicos, había saxofones, pianos, guitarras eléctricas, guitarras acústicas, cornos, y a veces los veía todo, pero por ejemplo la guitarra siempre se me hizo muy grande y muy pesada, ¿no? Okay. Entonces pues no hacía clic con los instrumentos hasta que encontré el requinto, y eso pues ya me permitió acercarme de lleno ya a la música. Yo en ese entonces también estaba entrenando natación, iba a competencias y todo eso,
pero ya me estaba entrando en conflicto esa parte del deporte con lo de la música y ya estaba en la prepa y todo. Y entonces, pues, estuve un año ahí en la prepa Juárez, después me salí, me fui a la abierta, terminé en unos meses lo que me faltaba y terminé año y medio antes, pues vino la pregunta de qué quiero estudiar y sí, ya quería estudiar música. Sí. Y me metí a los cursos preparatorios de YASUB y ahí fue que pues otro mundo se abrió también. O sea, yo quería entrar ahí porque lo que a mí me gusta mucho es lo de la improvisación y eso también está en el son jarocho, no solo instrumentalmente sino también en la letra, ¿no? Están las décimas, está el repiquismo y toda esta cultura o híbrido no híbrido, más bien porque vienen del mismo lugar, sino estas relaciones que han hecho con el rap o eso, o sea, viene del mismo lugar, ¿no? Entonces, esa parte de la improvisación estaba ahí y yo lo que quería era aprender a improvisar más. Entonces, esa fue como la primera, pues como llamada, ¿no? De atención así para entrar a YASUB, así estaba YASUB y por eso decidí entrar. Y pues ahí ya empezó todo este viaje con el requinto de aprender música en el requinto, ¿no? O sea, todos los instrumentos tienen súper digerido, en el requinto no. O sea, yo tuve que cambiar las maneras de tocar requinto tradicional por un balance, ¿no? O sea, entre lo tradicional y lo que te pueden dar los instrumentos de ahí, ¿no? O sea, porque tuve que aprender a adaptar cosas de guitarra, de bajo eléctrico, de contrabajo, de trompeta, de saxofón, de piano, ¿no? Entonces, pues ya hay un buen de bibliografía al respecto y pues ahí me tuve que poner a chambear más en eso, ¿no? Mira, has mencionado cosas muy importantes. A mí, una de las cosas que a mí más me llaman la atención en la música es cuando un músico encuentra su instrumento, ¿no? Los que lo encuentran y sienten una revelación al decidirse por cierto instrumento, hablan de la comodidad, ¿no? Se sienten cómodos tocando cierto instrumento. ¿Por qué tocar un saxofón y no una trompeta? ¿O por qué un contrabajo y no una guitarra o un cello, ¿no? Y qué experiencia, ¿no? Tan bonita es encontrar tu instrumento. En este caso, tú lo encontraste en el requinto y lo llevaste pues a otro campo, a otro nivel, ¿no? A otra profundidad. Y has tenido que hacer muchas cosas en cuestión de adaptación, tanto técnica como en materia del propio instrumento. Háblanos un poco, porque este sonido que tiene tu disco y que tiene tu música es peculiar en gran medida porque tú has adaptado este instrumento. ¿Qué artificio hiciste para adaptar el requinto jarocho a una música como el jazz o a otro tipo de improvisación? Pues fue también un proceso así, ha sido, ¿no? O sea, no creo que se vaya, pues se va a acabar el día en que ya, pues yo deje de respirar, ¿no? Dejes de tocar, porque claro. Es una investigación constante. Ahí primero fue darme cuenta que cuando entré a eso, que necesitaba amplificarme, ¿no? O sea, tenía un requinto acústico normal, pero necesitaba amplificarme, ¿no? Porque no me escucho, o sea, ni siquiera con otros instrumentos, o sea, simplemente con otro baterista, o sea, no tienes ya más dinámica, no puedes. Entonces eso fue un punto, ¿no? Luego, esta filosofía que hay en el jazz de encontrar tu sonido, también la fui aprendiendo, ¿no? Al ir leyendo las historias de vida de Coltrane, de Miles Davis, de Bill Evans, de Charlie Parker, de Dizzy Gillespie, de Duke Ellington, ¿no? Que Duke Ellington, su sonido era su orquesta, ¿no? O sea, eran más gente, no era él solo en el piano, por ejemplo. Entonces, esas cosas empezaron a permear también más en mí, ¿no? Porque también en el son está eso, o sea, uno distingue, ese es el requinto de Don Esteban, ¿no? Ese es el requinto de Don Chico Hernández, esa es la jarana de Tereso Vega. Entonces, eso también está ahí. Entonces fue eso y ya hacia el final de la carrera dije,
No, es que ni siquiera me dio la amplificación de lo acústico, ¿no? O sea, no, porque ni siquiera estaban las pastillas. O sea, yo tuve que agarrar una pastilla de guitarra y ponerla y así, pero no estaba incluso eh, cómodo con ese sonido. Y, o sea, sobre todo porque a nivel técnico presentaba muchas cosas como de retroalimentación o no podías tener mucho control. Entonces dije, pues ¿por qué no busco la manera de hacer un requinto que se amplifique eléctricamente, ¿no? Sí. Y entonces ya vino toda esta parte de investigar eso, ¿no? O sea, de estar checando cómo funcionan las pastillas o los instrumentos que tienen una pastilla para que suenen eléctricamente, ¿no? Cómo procesan la señal. Y eso fue un rato y luego, pues ya dije, bueno, ya junté esto, ya vi, ya encontré quién puede hacer la pastilla, estas cosas y demás, pues había que hacerlo, ¿no? Y para eso yo ya también tenía el antecedente de que en la prepa me había hecho un requinto de 4 cuerdas, entonces la laudería también siempre me ha gustado, entonces yo le pedí la asesoría a Ramón Gutiérrez en la parte de la laudería, ¿no? Entonces ya él, como él tiene las herramientas, pues podíamos trabajar en eso, ¿no? Pero el que me ayudó mucho en realidad en la parte eléctrica fue Norberto Cuevas, el ingeniero de audio, ¿no? También es músico, claro, de Azul Studios. De Azul Studios, ¿cómo no? Y él de hecho fue el que me ayudó a toda la instalación, o sea, yo ya tenía el instrumento, pero otras cosas más técnicas y de la parte eléctrica las hice con Norberto, entonces él fue como el que me ayudó a montar esa parte, ¿no? En específico. Y ya entonces, pues ya está este requinto que se grabó en el disco y ese sí es un requinto eléctrico porque ya tiene cuerdas de metal y es una pastilla con imán y demás, ¿no? Entonces es diferente a los requintos que hay que le ponen una pastilla, porque muchos dicen, no, que toca el requinto eléctrico, pero lo ves y no es eléctrico, ¿no? O sea, es nada más ahí una cosa de tecnicismo, pero a veces se maneja así y se tienen ciertos malentendidos, ¿no? Sí, claro. Entonces, este es ya un instrumento diferente también porque pues yo quería tener un requinto pero que me permitiera hacer más cosas, ¿no? O sea, no solo tocar son jarocho, o sea, este requinto ya me permite procesar ya si quiero usar pedales, si quiero grabar directo a una interfaz, o sea, ya no hay muchos problemas de toda esa parte acústica, ¿no? Que siempre tienen los instrumentos. Y pues en eso derivó, todo ese proceso fue como de año y medio, más me eché como otros 6 meses más de estarle buscando también entre las ecualizaciones y todo eso para que estuviera como a un tono que dijera esto y esto funcional, ¿no? O sea, esto aquí suena se puede bien, mejorar, pero de aquí puedo partir, ¿no? O sea, claro. Porque fue para mí también aprender otro instrumento. Yo venía a tocar instrumentos con cuerdas de nylon y hubo que aprender a tocar con cuerdas de metal y cómo responden esos instrumentos y todo, ¿no? O sea, fue igual, fue como desaprender el instrumento y otra vez, ¿no? Vas de cero igual. O sea, no fue solo como pasarte de un requinto acústico a uno eléctrico y ya, ¿no? Porque tampoco pues hay una referencia de eso. O sea, los guitarristas ya lo tienen o los bajistas si quieres tocar bajo eléctrico sin trastes, puedes decir, pues está la referencia de Jaco Pastorius, o si quieres tocar guitarra de jazz, puedes agarrar el tono de Jim Hall o de Wes Montgomery y por ahí te vas, ¿no? Claro. Pero aquí no. Entonces, por eso fue de cero, ¿no? Y ese es el requinto que está en Erosión de la Memoria y con el que ya llevo tocando de finales del 2017 para acá. O sea, ese viaje lo empecé en el 2016. Y lo terminé de construir a finales del 2017 y ya
pues el instrumento que más he usado ya a la fecha, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y que viene a dar, digamos, el primer buen fruto hasta el disco, ¿no? Que ha sacado a finales del año pasado, ¿no? Mira, yo creo que todo esto es muy importante conocerlo, es importante que el público por lo menos tenga esta idea, porque esto explica en gran manera por qué suenan así, ¿no? Las canciones, por qué suena así la música, ¿no? Porque la música es un todo, es una investigación constante, como bien lo has dicho, tanto técnica como instrumental, como en habilidad, en teoría, ¿no? Y este es el trabajo de los músicos que se va desarrollando a lo largo, pues, de su carrera. Como bien has dicho, nunca se deja de aprender y nunca se deja de desarrollar esto, ¿no? Por otro lado, Ick, yo quería comentarte acerca de este diálogo que hay entre la tradición y el jazz, ¿no? Que permite una ciudad como Jalapa, que ha cultivado estas dos líneas, ¿no? Yo siento que en este lugar se van comunicando, ¿no? Los músicos tradicionales con los jazzistas y esta comunicación permite que ambos vayan avanzando, ¿no? Y pasan cosas como esta, ¿no? Como erosión de la memoria, ¿no? ¿Cómo ves esta comunicación entre el jazz y la música tradicional? Pues ya ahora creo que va por el camino que sería ideal, que es empezar por el reconocimiento, ¿no? Okay. Ya todo lo demás de la parte técnica, teórica, ese es otro camino, pero al menos lo de reconocerlo, creo que apenas se está dando, o sea, porque hay testimonios de otros jazzistas, por ejemplo, que se menciona de que integraron el guapango a algún arreglo de jazz o el son jarocho, e incluso ya en tiempos más recientes. Y yo cuando he escuchado ese tipo de arreglos, ya que he estudiado pues con detalle esa música, a veces veo que todavía no estaba en lo que decían, ¿no? De integrarlos, era más bien a veces adaptar un patrón rítmico, que es muy fácil, de 3 contra 2, o sea, 3 contra 2 golpes, sí. Y ya decían que era fusión con guapango o son jarocho, ¿no? Y entonces eso quizá camuflajeó un poquito el pensar que ya estaba íntegro, ¿no? Una cosa con la otra. Pero en realidad no, o sea, eso igual viene desde el guapango de Moncayo, inclusive, aunque lo cataloguen como otro himno nacional. Sí. O sea, lo que es el guapango es la síntesis de figuras melódicas tradicionales reconocibles, ¿no? O sea, por eso, aunque nadie se haya pisado o puesto en un fandango alguna vez, le toca que estaban improvisando sobre el pájaro Q y escuchan la melodía y dicen, es el guapango de Moncayo, ¿no? Pero en realidad es pájaro Q. Entonces venimos arrastrando todo eso en realidad, ¿no? O sea, a pesar de que ha sido, pues es una buena labor porque también al movimiento nacionalista o de esa época haya abierto las puertas de que, podemos agarrar material de aquí para hacer nuestras piezas, está bien, ¿no? Pero todavía no llegó a ese punto de reconocerlo, porque si hubiera sido reconocimiento ya hubiera habido un programa académico en el Conservatorio de México o en la Nacional de Música de estudiar contrapunto como se estudia la música tradicional, ¿no? Claro. Pero en realidad no se ha dado ese caso. Más bien, te digo, yo como lo veo, es de que apenas está un reconocimiento también porque ya hay más gente. Y para mí, ya que también he estado investigando mucho más, pues viene del mismo lugar, o sea, no es así que sea lo mismo, pero tienen elementos muy similares, nada más que se llaman diferente, y a veces eso es lo que pues se pierden mucho en ese diálogo, ¿no? O sea, de quizá no entender que, por ejemplo, comping es acompañar, y entonces se te olvida que esa palabra existe, y entonces ya no hilas cómo se puede acompañar en el son jarocho, ¿no? Entonces ya no haces esa conexión de cómo puede ser un acompañamiento
que se nutra del jazz y del son, por ejemplo, ¿no? Okay. Porque tienes ese bloqueo ahí de cómo se dicen las cosas, ¿no? Entonces, entonces para mí apenas va ahí y está muy bien porque tanto del lado del son jarocho como del jazz o de la música clásica, pues se han dado cuenta, ¿no? Ese potencial, y para mí también se estaban tardando mucho porque ya tenemos los ejemplos en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, pero es un proceso también de legitimización, ¿no? O sea, de que llegue a algún medio que lo haga más legítimo, ¿no? En este caso ya es, como fue en el momento el cine y la tele, con la época del cine de oro, de que dijeron, ahí está, ¿no? Ahí está el son jarocho, y ya entonces los que vivían en el norte, pues ya saben que hay algo en el sur que se llama son jarocho, entonces ya es legítimo, ¿no? Sí. Pero, pues ahora es la legitimización con el internet y todo lo demás, ¿no? O sea, ya es de, va a ser más legítimo hasta que haya alguien con un impacto mediático un poco más fuerte que esté en ese camino, y entonces la gente diga, ok, o sea, sí se puede, ¿no? Aunque ya se sabía que se podía, pero es un proceso que también, si lo analizas, se da en el periodismo, se da en la literatura, o sea, tiene que haber un catalizador o algo para que la gente reconozca verdaderamente el potencial o el mensaje de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que está en un buen punto de unirse más, ¿no? O sea, de incluso poderlo llevar a las academias o a las escuelas y enseñarlo, o sea, porque la parte técnica y eso ya es otra cosa, claro. Pero, o el gusto y así, pero se puede enseñar, ¿no? O sea, la batalla que ha habido mucho es lo de la técnica sobre la textura o al revés, ¿no? O sea, pero dar las herramientas, o sea, sí se puede, nada más es que estas cosas que venimos justamente cargando, pues vayan cayendo por su propio peso y vengan nuevas ideas, nuevos exponentes, nuevos ejecutantes que se planten y digan, no, es que esto sí lo podemos hacer así, o sea, sí se puede, no tenemos que esperar a que se haga de otra manera, ¿no? Porque pasa también con el jazz. Por ejemplo, para muchos el jazz es el bebop y ya. O sea, ni antes ni después. O sea, el jazz es el bebop y se acabó. O sea, hasta para los mismos americanos, ¿no? Sí. Entonces, eso también es un sesgo de alguna manera, porque para que resultara en eso, pues tuvo que pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, ellos ya lo elaboraron un poquito, pero todavía está por ahí ese argumento, ¿no? Aquí ni siquiera, aquí todavía es las etiquetas del son jarocho de blanco con el son jarocho de los Tuxtlas o cosas así, o sea, ni siquiera se ha llegado a desglosar todavía qué es lo que hace cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, por decir algo así de la nada, ¿no? Quizá de que el son jarocho de los Tuxtlas es armónicamente de esta manera y el son jarocho de blanco es de esta manera, ¿no? O sea, o sea, ni siquiera ese nivel de detalle todavía se ha abordado, porque se pensaron nada más en esas separaciones, ¿no? De las palabras, ¿no? O sea, se sigue marcando en ese tipo de fronteras, ¿no? No, pues mira, es interesante, es un proceso, a veces parece increíble, ¿no? Porque siempre estamos hablando de la tradición que tenemos, de todo esto, y realmente no, muchas veces no ponemos atención, ¿no? No escuchamos lo que tenemos ahí próximamente, ¿no? Lo más próximo que tenemos. Pero es muy interesante, sin duda, esto nos hace pensar o nos hace reconocer, como cuando la música da un pequeño pasito, ¿no? Ya algo más, tanto en el nivel en el concepto, en la manera de entender los sonidos y de entender, por supuesto, por la unión de distintas tradiciones, ¿no? Qué bueno, y cuéntanos un poco ya para ir cerrando, cómo se puede encontrar tu disco, la verdad, ampliamente recomendable, ¿no? A toda la gente que nos esté viendo, busquen este disco, Erosión de la Memoria. ¿Dónde lo podemos encontrar? Está disponible en plataformas digitales, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Music y en YouTube.
también pueden encontrar en YouTube tanto las piezas sueltas como mi canal, y ahí hay unos videos también para los que quieran apreciar cómo se ven los instrumentos. Nada más quisiera agregar que este disco, pues yo ya venía trabajando, o sea, yo también, mi trío con el que empecé hace unos años era de jarana, bajo eléctrico y requinto acústico, ¿no? Entonces ya tenía yo ese antecedente de estar trabajando con esos instrumentos, Sí. pero no había en ese entonces alguien o ciertos músicos que se hubieran dedicado así ya de lleno, por ejemplo, a la leona, así como yo me dediqué al requinto o alguien a la jarana. En la leona todavía no había eso, ¿no? O sea, ahorita ya hay algunos que están haciendo eso, y pues, por ejemplo, coincidió para la grabación del disco que pude pues trabajar o retrabajar estas piezas Sí. con nuevos músicos, ¿no? O sea, para esa vez llamé a Vico Díaz y a Pablo Emiliano García, y ellos fueron los que grabaron. Ahorita ya Vico nada más grabó, pero ya el que está tocando ahora la leona conmigo es Diego Huerta, y siempre estoy buscando músicos porque con lo mismo, o sea, esta música ya ni siquiera es, yo, o sea, nada más le digo ciertas etiquetas para que la gente se dé una idea, pero no es necesariamente eso para Claro. mí, ¿no? O sea, yo la pensé, o sea, esa particular selección fue pensada para ese contexto, ¿no? O sea, pero yo ahorita, antes de que se cerrara todo eso por la pandemia, yo ya estaba trabajando material para cuarteto y quinteto. De hecho, antes de que terminara el año, arreglé también mis piezas para los solistas de la Orquesta Nacional de Jazz. Ahí había arpa, flauta, saxofón, había muchas cosas, ¿no? Okay. Entonces, yo estoy enfocado en realidad en hacer música, ¿no? O sea, para mí el requinto sí es un instrumento, o sea, como tal, o sea, es algo que te permite hacer algo. Y pues bueno, esta selección de erosión de la memoria es, pues tiene un sonido muy particular porque también estuvo pensado así, pero ya tengo, o sea, más material que he estado trabajando que explora otras cosas, ¿no? O sea, esa fue también como la síntesis, y fue cerrar una parte de mí, ¿no? Que fue todo esto que les digo, o sea, el estudio en Yazoo, hacer el requinto. Luego, de hecho, grabé antes de este disco un EP, o sea, quise grabar por primera vez al requinto, y ahí fue ahí lo pueden encontrar en YouTube también, el EP de Ilusiones con Amir Moreno y Juan Carlos Márquez, y ahí era bajo eléctrico y cajón set, y eran casi todas estas piezas de erosión, pero para ese formato, ¿no? Okay. Pero ya que se dieron las cosas, lo pude grabar ya para como lo había pensado, ¿no? Entonces, quedó muy bien ese testimonio por eso también. Y pues como detalle ahí de que les cuento, no les dije a Pablo ni a Vico que íbamos a grabar un disco, ¿no? Okay. O sea, yo les dije, vamos, conseguí el estudio, vamos a grabar como un demo o algo así. O sea, se los dije así a la baja, y luego ya les dije, miren, ya aquí está el disco, ¿no? Y quedó un disco completo. Pero no sabía, ¿no? O sea, porque eso pues le quitó un poco del estrés que representa luego grabar, ¿no? Entonces, fueron prácticamente primeras tomas, se hizo en una sesión de 4 horas, y pues eso es, ¿no? O sea, quería también tener esa parte de la improvisación, ¿no? Estar en el filito, ¿no? O sea, de tocar los temas, pero no saber qué va a pasar en la improvisación, ¿no? Esa libertad, ¿no? Que todo músico debe tener a la hora de tocar, quitarse esa presión del estudio, y porque sin duda alguna esto se ve reflejado en el sonido, ¿no? Cuando se divierten los músicos, cuando lo disfrutan, y qué bueno, y bueno, pues como, mira qué interesante que dices que es el cierre de este diálogo, ¿no? De esta contradicción que hubo en tu formación y en tu preparación universitaria, y esperamos pues lo que viene, ¿no? Suena muy interesante esto que hablas ya de un quinteto y todo esto. Pues sí, muchas gracias, Gustavo.
esperemos pronto vernos y ojalá pues puedas volver a presentarte en el Ágora de la Ciudad, puedas volver a estar ahí con el público y ya veremos, ¿no? Próximamente será un gusto compartir tu trabajo nuevamente con todo el público del Ágora de la Ciudad. Pues, sí, muchas gracias. Yo estoy ya queriendo tocar otra vez para todos porque siempre falta. Claro. No es lo mismo estar estudiando uno que teniendo a alguien que le puede dar esa energía que falta para la improvisación también, ¿no? Pues, Ig, muchas gracias y a todo el público, pues agradecerle. Con esto nos despedimos. Esta fue la conversación con Ig Balam sobre su material Erosión de la Memoria. Les agradecemos este tiempo y los invitamos a estar pendientes de la cartelera del Ágora de la Ciudad y a vernos en un próximo Conversando con. Muchas gracias. Hasta luego.